compañeros y compañeras. Mi nombre es Mayra y soy parte del equipo número 5. El día de hoy a mí me toca empezar con esta presentación. Les voy a hablar un poquito sobre el contexto histórico de México y cuál fue el milagro mexicano. Un poquito del contexto histórico es: después de la Revolución Mexicana, entre los años 1910 y 1920, el país quedó devastado. La economía era principalmente agrícola, había pobreza y desigualdad. A partir de los años 40, con el presidente Manuel Ávila Camacho, entre los años 1940 y 1946, y sobre todo con Miguel Alemán Valdés, entre los años 1946 y 1952. El gobierno empezó a aplicar políticas para modernizar la economía e industrialización mexicana. Básicamente así empieza lo que vendría siendo el milagro mexicano, aplicando lo que estos dos presidentes en aquellas épocas. Y el milagro mexicano fue un periodo de crecimiento económico sostenido en México que ocurrió aproximadamente entre los años 1940 y 1970. Durante estas 3 décadas, el país vivió una gran expansión industrial. Aumentó el empleo, el crecimiento del PIB y estabilidad económica, gracias a políticas gubernamentales enfocadas en el desarrollo interno y la intervención del Estado en la economía. Todo esto lo hablamos de ambos presidentes, que fueron los que principalmente estuvieron involucrados en el crecimiento de México, lo cual pues ya tiene muchísimas décadas que no ha vuelto a suceder. El milagro económico funcionó principalmente por el modelo económico que se aplicó. Se llamó sustitución de importaciones, que en abreviatura sería ISI. Eso significa que México buscó producir dentro del país los productos que antes compraba en el extranjero. Esto pues se podría decir que fomentó mucho el comercio entre mexicanos. Por lo tanto, las tierras y todo lo que involucraba un poquito como a lo agrícola se explotó mucho, entonces la economía entre mexicanos creció. Principales características del modelo fue la fuerte intervención del Estado. El gobierno controlaba sectores estratégicos como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y banca. La segunda fue el proteccionismo, que se impusieron aranceles, barreras comerciales para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Esto pues básicamente fomentó que el comercio fuera dentro del país y no con el extranjero. Otra fue la inversión pública. Se construyeron carreteras, presas, escuelas y fábricas. Esto ayudó a generar empleos y a mejorar la infraestructura del país. Otra de las características fue la estabilidad macroeconómica. El peso mexicano se mantuvo estable por muchos años. Un dólar equivalía a 12.50 pesos durante casi 20 años, lo cual sabemos que en la actualidad el dólar puede variar entre los 18 hasta los 20 pesos mexicanos. Por último, una de las características fue el apoyo al campo y a la educación. Aunque la prioridad era la industria, se realizaron programas agrícolas y educativos para impulsar el desarrollo social. Esto fue un poquito como el tema de la agricultura, enseñar cómo ser agrícola. Igual esto iba de la mano con la pesca, con la ganadería. Se veía un poquito más este tipo de materias sociales. Los resultados del milagro mexicano fue que durante un periodo México vivió una de las etapas de mayor prosperidad económica de su historia moderna. Hubo mucho crecimiento del PIB, alrededor del 6% anual durante 3 décadas, o sea, 30 años. La industrialización acelerada
fue el país que pasó de ser agrícola a industrial y a urbano. Fue la expansión de la clase media, modernización de las ciudades, se construyeron grandes obras públicas como el metro de la Ciudad de México en 1969, hubo mayor estabilidad política. El PRI, Partido Revolucionario Institucional, mantuvo el control y garantizó continuidad políticas. Lo que se vio aquí un poquito fue lo de la clase media, el crecimiento. ¿A qué se dio esto? Como el Estado, los gobiernos del Estado impulsaron mucho el consumismo dentro de dicho Estado. Esto impulsó que, por ejemplo, los comerciantes que podrían ser deambulantes o inclusive ganaderos de leches, tierras, impulsó a que su venta creciera. Entonces esto hizo que de ser clase baja a vivir con las ventas diarias, pasara a ser clase moderna, que eso pues fue como uno de los mayores logros de México. O sea, que gente de bajos recursos pudiera vivir una vida un poco más estable, económicamente hablando. Los problemas que presentó esta época y que fue el final del milagro mexicano fue que, a pesar de sus logros, el modelo también generó desequilibrios y desigualdades. Los beneficios se concentraron en las ciudades, mientras el campo quedó rezagado. Hubo dependencia del petróleo y del gasto público. Las exportaciones eran limitadas, lo que causó problemas en divisas. Creció la desigualdad social. Mientras algunos sectores prosperaban, muchos seguían en la pobreza. Y esto pues básicamente es un poquito como de la demanda. Vaya, no todos los sectores tenían la misma demanda, entonces ahí se fue viendo el desequilibrio económico en diferentes sectores. Y bueno, el modelo empezó a debilitarse en los años 70, especialmente durante el gobierno de Luis Echevarría, entre los años 1970 a 1976, cuando aumentó la inflación, la deuda y el desempleo. Finalmente, la crisis económica de 1976 marcó el fin del milagro mexicano. Y con esto pues concluyó lo que fue una de las etapas mayor. Bueno, yo les hablaré sobre la transición hacia la liberación, apertura comercial y reforma de los años 80 a 90. Como punto número 1, tenemos el fin del milagro mexicano y la crisis de 1982. Durante los años 40 a los 70, México vivió lo que se llamó el milagro mexicano, un periodo de crecimiento estable impulsado por la industrialización por sustituciones de importaciones. El Estado protegía la industria nacional con altos aranceles y controlaba la empresa estratégica. Sin embargo, a finales de los 70, ese modelo empezó a mostrar sus límites. La economía dependía del petróleo, el gasto público creció demasiado y México se endeudó con el exterior. En 1982, con la caída del precio del petróleo y el aumento de las tasas de interés de intereses internacionales, el país declaró la suspensión de pagos de la deuda externa. Fue una de las peores crisis en la historia moderna. La inflación superó el 100%, el peso se devaluó drásticamente. El punto número 2, el cambio hacia políticas más liberales. A partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, México adoptó políticas inspiradas en el llamado Consenso de Washington, que promovió la apertura al comercio exterior, la disciplina fiscal y la reducción del papel del Estado en la economía. Se inició un proceso de reforma estructural. Se redujeron los aranceles de importación de un promedio de 100% en 1985 a menos del 20% en 1990. Se privatizaron más de 1,000 empresas estatales, incluidas Telmex, bancos y siderúrgicas.
El gobierno también liberalizó el tipo de cambio y promovió la inversión extranjera directa. Esos cambios buscaban modernizar la economía, atraer capitales y hacer más competitividad. Número 3 está la apertura comercial e industrialización orientada a la exportación. Una de las estrategias clave fue orientar a la industrialización hacia las exportaciones. México lanzó el programa de maquiladoras, que permitía a empresas extranjeras instalar plantas en la frontera norte para ensamblar productos con insumos importados y luego exportarlos. Gracias a estas políticas, las exportaciones manufactureras pasaron a representar solo el 25% del total en 1980 a más del 80% en los años 90. En 1983, las exportaciones totales fueron uno de los 21,000 millones de dólares y para 1993 ya superaban los 50,000 millones de dólares. La inversión extranjera directa también creció de manera notable, especialmente en el sector automotriz y electrónico. En el punto número 4 está la reforma del sector público y disminución del proteccionismo. El Estado redujo su intervención directa en la producción. Empresas como Telmex, Aeromex, Banamex y Altos Hornos de México fueron vendidas a particulares. Además, se reformaron leyes laborales y fiscales para atraer más inversiones. El mensaje era claro: México debía ser un país abierto, competitivo y alineado con las nuevas reglas del mercado global. Sin embargo, eso también trajo problemas. Aumentó la desigualdad social, ya que los beneficios se centraban en los sectores exportadores, rezago tecnológico y baja inversión en innovación y dependencia de crecimiento del mercado estadounidense. En el punto número 5 están las ventajas y problemas del nuevo paradigma. Entre las ventajas, México logró integrarse a las cadenas globales de producción, generó empleos en la frontera norte y estabilizó la economía después de la crisis. Pero entre los problemas destaca que la productividad creció lentamente, hubo muchas pequeñas empresas nacionales y que no pudieron competir con productos importados, y sobre todo la economía se volvió altamente dependiente de las exportaciones hacia Estados Unidos, que hoy absorben más del 80% de las exportaciones mexicanas. En el punto número 6, el camino hacia el TLCAN y el TMEC. Todo este proceso preparó el terreno para la firma del TLCAN, el TLCAN, en 1994, junto con Estados Unidos y Canadá. Una de las principales novedades del TMEC hacia el TLCAN es que este no es un solo renovación del TLCAN, sino que es una actualización profunda. A continuación les estaré hablando de los cambios principales y los nuevos capítulos de este. El capítulo laboral es el que establece las mejores condiciones de trabajo, la libertad sindical y el aumento de salarios, establecida aquí en México. El capítulo ambiental, obliga a los 3 países a cumplir con las normas ambientales internacionales y a proteger la biodiversidad. El comercio digital es una de las mayores innovaciones del TMEC. Esta protege al flujo de datos, prohíbe los aranceles al comercio electrónico y los favorece a empresas tecnológicas y de servicios digitales. Otro punto sería las reglas que orientan más estrictas. Esto se podría hacer como un sector automotriz, que esta sirve para que un vehículo se considere norteamericano y no pueda Otro punto muy importante son las reglas de origen estrictas, como en el sector automotriz, que esto es cuando un vehículo se considera norteamericano y no paga aranceles. El 75% de sus componentes deben ser fabricados en una región.
Otro punto también sería como la integración de cadenas de valor en el América del Norte, perdón. Esta es como una iniciativa que más que insumos y procesos productivos se queden dentro de la región. Esto también reduce como la dependencia de proveedores asiáticos y esta fortalece como que la industria regional. Ahora bien, el impacto del TEMEC en México. En industria y el empleo, este es el sector automotriz que ha tenido que reorganizar su cadena de producción, invirtiendo en su tecnología y mejorando sus condiciones laborales. En el comercio exterior, México se considera como uno de los principales comerciales de Estados Unidos. Ahora, en las pequeñas y medianas empresas, el TEMEC incluye un capítulo específico para apoyar a las pymes. Esta facilita su participación en cadenas globales de valor de comercio y electrónico. En temas ambientales y laborales, en México ha debido reformar su legislación laboral. Esto como por ejemplo la reforma laboral en el 2019. También se fortalece los derechos sindicales, la transparencia y la democracia sindical. Ya para concluir esto, el TEMEC representa una modernización del antiguo TLCAN, adaptando al comercio norteamericano a los retos actuales. Esto como digitalización, sostenibilidad, justicia laboral y mayor integración económica y regional. El objetivo principal de esta es impulsar el crecimiento económico y crear empleos y posicionar al país como uno de los destinos atractivos para que las empresas internacionales como que se fijen en este. Estas políticas integran 3 grandes líneas de acción. La primera es incentivos, la segunda es estrategias y la tercera son regulaciones y retos. Ahorita les hablaré un poco sobre los retos presenciales, que son los más importantes. El primero es la necesidad de mayor innovación. Esto es cuando México aún depende mucho de la manufactura tradicional y necesita investigar más en la ciencia, tecnología e innovación. La segunda sería mejorar la productividad. Esto es cuando las empresas mexicanas deben modernizarse para competir con Estados Unidos y Canadá. El tercero sería el cumplimiento de estándares laborales, tanto medioambientales, que esto es como adaptarse más a las existencias del TEMEC para requerir cambios como profundos en la legislación y en la cultura laboral. El cuarto sería riesgo de dependencia en Estados Unidos. Esto es cuando más del 80% de las exportaciones mexicanas van hacia ese país, lo que genera vulnerabilidad económica. La unidad más importante es la integración regional, es cuando el TEMEC refuerza la cooperación económica en México y Estados Unidos y Canadá. La segunda es la escala industrial. Esta es a la llegada de nuevos inversionistas que genera empleos tecnológicos y crecimiento local. El tercero es el acceso del mercado amplios. En México puede vender productos en los que los 3 países norteamericanos sin ser aranceles. El cuarto sería la fortalecización del comercio digital. Esta es cuando las nuevas reglas del TEMEC impulsan empresas tecnológicas, startups y plataformas digitales. Para concluir el tema, las políticas gubernamentales actuales buscan convertir en México en un centro clave de inversión de productos.